Estamos con un español que es un poco latinoamericano, o se ha ido haciendo cada día más latinoamericano. Hablamos del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. No es la primera vez que le han escuchado acá en la pizarra, pero nuevamente le damos las gracias por estar esta temporada 2023 de nuevo en nuestros micrófonos en esta travesura radial. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo va todo? Estoy bien aquí en España y sí, en efecto, ya soy casi un clásico en la pizarra. Eres un clásico. Aquí estamos este año, estamos en Radio 10 en la Argentina, estamos en Radio Pichincha en el Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia, en Radio Sonora y en Altavoz Radio en México, estamos en Sin Antena en Paraguay y estamos también en España a través del proyecto de Canal Red. Quería empezar hablando de un país que creo que del que cada día sabes más. Yo me atrevo a decir que sabes más que muchas y muchos argentinos y argentinas. Estamos en año electoral. Han pasado muchas cosas en los últimos meses, desde el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, su persecución judicial y ahora con muchos escenarios electorales. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cuál es la importancia que le das a lo que vaya a ocurrir acá en los próximos meses? Bueno, en efecto, hace años que me consagré a la devoción argentina. Eso arranca fundamentalmente de mi pasión por Borges, posteriormente por mi complicidad en las tareas en la defensa de derechos humanos, en mi etapa de presidente de gobierno con Argentina. Siempre recuerdo con una gran emoción el acto al lado del Río de la Plata de inauguración con las madres de la Plaza de Mayo, siendo presidente de gobierno, muy impactante, dejó una importantísima huella en mí y en los últimos tiempos he tenido una cercanía muy intensa porque estas cosas pasan en la vida. Es decir, estuve 15 días antes del intento de atentado de magnicidio a Cristina Fernández Kirchner en Buenos Aires, en una cumbre de CELAC, y me impactó el hecho. El hecho me impactó porque se agolparon en mí nuevamente las peores sensaciones sobre el destino de la democracia argentina. En definitiva, intentar matar a la vicepresidenta y a quien ha sido dos veces presidente de Argentina no era más que intentar herir muy gravemente a la democracia argentina, que después de 40 años había superado tantos retos. Eso me ha hecho acercarme muy intensamente, ver la gran polarización. Pienso que es uno de los países más polarizados mediáticamente, en el discurso. Es imposible encontrar una voz ponderada. Y la ofensiva contra Cristina Fernández Kirchner me preocupa extraordinariamente. Me preocupa porque me recuerda al episodio del presidente Lula. Recuerdo que cuando Lula fue encarcelado, pues fui uno de los pocos dirigentes europeos que firmó en pro de su inocencia y el tiempo pues, puso las cosas en su sitio. Es decir, este terreno tan vidrioso, tan difícil que es hasta qué punto se utiliza la judicialización de la política para no hacer la competición democrática en un parlamento o en el debate público, es un reto, especialmente en Latinoamérica, muy trascendental. Y pensando en esas elecciones, sinceramente pienso que esas elecciones en 2023 en Argentina, las próximas elecciones van a ser unas elecciones donde una vez más se va a poner a prueba la fortaleza democrática de Argentina. Esta es mi opinión, porque después de lo que hemos vivido en este periodo, sí, me aproximo siempre con pasión a Argentina por supuesto, con una preocupación intensa. ¿Te preocupa que pueda haber una proscripción como marco, más allá de la discusión jurídica, que es otro debate, pero como marco, como diría Lakoff, como marco a la hora de abordar unas elecciones, algo que Sin pareciera duda, de otra etapa, ¿no? sin duda. Siempre he expresado que, al menos en mi etapa de liderazgo político, tanto como era cuando era líder de la oposición como presidente de gobierno, eh, no actué nunca judicialmente ante determinados hechos frente a mis rivales políticos.
porque me parecía que era siempre poner al sistema en una encrucijada. Y me parecía que la verdadera victoria democrática es aquella que se obtiene, insisto, en el debate en un parlamento, más en un sistema parlamentario, o en el debate en la opinión pública. Es decir, no hay una teoría general sobre esto, es verdad. Y yo pienso que todo el estudio lawfare que se ha empezado a hacer, pues está en una primera etapa, que seguramente, como ha pasado tantas veces en la democracia, exigirá alguna reflexión y alguna reforma. Pero me preocupa extraordinariamente que, como parece muy evidente, insisto, más allá del respeto que tengo, por supuesto, a las instituciones judiciales y a un país, me preocupa que se sustancien tantos conflictos políticos o disputas políticas. Me preocupa extraordinariamente. No es una buena señal, es una mala señal de quien lo usa y de la situación institucional de un país. Y por ello, sí, le doy una gran relevancia a esa elección y a que se produzca en un contexto plenamente democrático. Fíjese las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de cuando el afán en contra de una opción política o de un líder político es un afán excesivo, visceral, siempre se producen luego hechos muy negativos para los países. Fíjate en Brasil, lo hemos vivido. No solo, ya no me refiero solo al hecho negativo de la condena en principio injusta de Lula, que afortunadamente luego se revierte, pero eso acabó creando tal clima social en una parte que hemos visto lo que ha sucedido, nada más que el presidente Lula fue elegido democráticamente, un intento de golpe. Vimos que cuando se produce una tensión tremenda en Bolivia, lo conocemos bien, llega un momento en que las aguas desbordan todas las compuertas. Ya entramos en el terreno de la no racionalidad, es decir, de que hay una parte de la sociedad, una parte del electorado que no admite, así de preocupante es el que se pueda producir una victoria de quien no es tu opción. Entonces, creo que esto nos va a exigir seguramente una reflexión político-democrática muy a fondo, que va a durar años, y que Latinoamérica en su conjunto está siendo la gran experiencia de este nuevo fenómeno, de un nuevo fenómeno que aún digamos que los grandes pensadores democráticos, las grandes escuelas de pensamiento democrático no han interiorizado, no han incorporado de una manera, en fin, decisiva en esa reflexión política, salvo, insisto, muy especialmente Brasil está siendo, ahora algo Argentina. Sí, debemos repensar este hecho porque cuando, insisto, el desbordamiento judicial, ¿no? El desbordamiento judicial de las acciones contra el liderazgo político normalmente está afectando al mismo ser esencial de la democracia. Yo deseo que Argentina, claro, cuando hay una parte, casi la mitad de la sociedad, que piensa que no hay imparcialidad en una acción judicial contra un líder político, algo está pasando. Es decir, y lo deseable sería que quienes, en fin, disputan esa opción, deberían reflexionar. Algo está pasando y ese algo puede ser negativo para todos. Esta es mi reflexión. ¿Qué te parece en ese sentido los líderes, lideresas que hay en el lado opositor del kirchnerismo, del Frente de Todos, es decir, el pensamiento conservador argentino, desde hoy en día los que están encima de la mesa, desde Milei, pasando por Larreta, Bullrich, entiendo que le sigues. ¿Qué sensación te da a ti como su propuesta? ¿Qué hay detrás de su propuesta? Bueno, me preocupa esencialmente que sea una propuesta anti y visceralmente anti. Es decir, desde fuera es paradigmático ver que cada vez que normalmente oyes a un líder de la oposición en Argentina, pues está la palabra kirchnerismo, ¿no? Y Cristina Fernández Kirchner. Esto es muy preocupante. Eso unido a que la aparición de una fuerza política como Milei, pues viene a abonar una tesis que va en consonancia con lo que antes explicitaba, y es que cuando
el centro derecha se derechiza o pierde, digamos, un poco la paciencia democrática, que es una gran virtud democrática, pues, en fin, entramos en una etapa donde vamos a ver a las instituciones crujir y seguramente una polarización de la sociedad. Claro, hay que recordar el principio esencial de la democracia y de los demócratas, que es la aceptación de la derrota. Es tan importante, en democracia es más importante saber aceptar y saber perder democráticamente que lo contrario. Entonces, bueno, en fin, he comprobado que estamos en un momento en que, bueno, afortunadamente Colombia, que ha sido un cambio significativo, parece que era un temor grande, que esa aceptación de la victoria de Petro se produce más o menos, ¿no? Con una cierta por parte del centro derecha, más allá de que por supuesto, organicen movilizaciones, etc. Entonces ahí es donde estamos y esto exigiría, en mi opinión, una reflexión política. ¿Cuál es la respuesta? Bien, la respuesta para mí es la necesidad imperiosa de la unidad democrática latinoamericana, es decir, de hacer una unión por la democracia en Latinoamérica, que supone integrar a la democracia y a los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque es evidente que si fortalecemos instituciones superiores que no han funcionado, como la OEA, obviamente, y más bien cómo ha funcionado, ¿no? Instituciones superiores de autoridad democrática, haremos que se preserve el conjunto de las democracias, el conjunto de las naciones democráticas. Antonio, me parece que la respuesta progresista a esta coyuntura, teniendo además una mayoría progresista, como hay de muchos gobiernos y con presidentes de autoridad y de prestigio, sería el gran proceso de integración latinoamericana. Fíjese que para mí la integración latinoamericana no es un proyecto económico, es un proyecto democrático, es un proyecto político democrático, porque las democracias nacionales son más vulnerables en este mundo global de poderes, en fin, muy notables, que si están en procesos de una gran unidad regional, como en este caso sería Latinoamérica. Sé que esto es todavía discutido también, pero sinceramente estimo que el camino es ese. No solo es un proyecto de la integración latinoamericana económico o social, que puede ser un proyecto de reequilibrio, de que las desigualdades se reduzcan, de que la pobreza desaparezca o se reduzca extraordinariamente. Pero volvamos a nuestros principios inequívocos. Cuanto una democracia es más fuerte, hay menos desigualdades sociales, hay más derechos, hay menos injusticias. José Luis, todo el mundo ya te conoce en América Latina, en Europa, en el mundo, por todo el trabajo hecho y por tus posiciones claras democráticas sobre el tema venezolano. El domingo se cumplen 10 años de la partida física de Hugo Chávez. Dos cuestiones, y más que mirar hacia atrás, es qué atisbas en el corto mediano plazo hacia adelante en Venezuela, ahora que muchos te han dado la razón, por activa o por pasiva, y en una frase, ¿qué recuerdas de tu relación con Hugo Chávez? Bueno, es cierto que afortunadamente, porque era un test muy importante para el destino político de Latinoamérica y de sus democracias. Lo he explicado en alguna ocasión. Es decir, yo fui un defensor, a veces en solitario, del diálogo, del entendimiento, de recuperar esa vía en Venezuela y de combatir las posiciones extremistas y radicales. Afortunadamente, porque, como antes comentaba, uno puede estar de acuerdo con el presidente Maduro en su política o no, puede ser crítico. Lo que no es asumible es que se intente
socavar, se intente arrumbar y se intente producir el daño, que ya se ha producido bastante, a Venezuela con métodos extra democráticos. Esto me parece muy importante. Se ha superado este test, que no era menor por lo que representaba Venezuela. Y Hugo Chávez, claro, yo tuve una relación personal con él muy cordial. En la historia de Venezuela, pues representa ese cambio que seguramente como aspiración social nunca lograremos como meta, pero representa ese cambio social. Aún ahora, estos días que se conmemoraba el Caracazo, siempre que alguien me pregunta sobre Venezuela, porque se me considera ya con una cierta autoridad, digo, empieza a estudiar el Caracazo, desde ahí al menos, ¿qué representó el Caracazo? Y luego aconsejo siempre que se conozca esa Venezuela de los ranchitos, donde todavía viven 1.700.000 personas, y que eso se ha producido y se ha dado en un país en los años 70, 80, 90, cuando Venezuela era tan rica. Es decir, cuando la desigualdad social es lacerante, pues antes o después habrá un maremoto político. Ese maremoto, ese cambio político profundo lo protagonizó el presidente Chávez y con ello pues dio en Latinoamérica una expectativa. Insisto, me parece fundamental que las fuerzas de izquierda y progresistas fortalezcamos intelectual, teóricamente, el campo de las ideas democráticas y el campo, en este momento de globalización, de cómo tenemos que responder para fortalecer esa democracia. Me voy a Y, otro. Sí, dime. no, y diré que afortunadamente mi pronóstico ahora sobre Venezuela es un pronóstico favorable. Pienso que vamos a ir a unas elecciones presidenciales en 2024 que, más allá de, en fin, de las reglas que, bueno, al final esto es voluntad política. Si la oposición está en la voluntad política de participar, pues discurrirán como en un país que elige su presidente democráticamente y, lógicamente, quien los ciudadanos voten será elegido. Claro que va a haber, que habrá condiciones y espero que ese momento por el que hay que trabajar, que se produzca con serenidad y con convicción de todas las partes de participar electoralmente con las condiciones adecuadas, sin duda, pues bueno, pienso que será seguramente el cierre de una década que nunca se tuvo que producir en Venezuela, de un conflicto que estuvo a punto de llegar a una situación tan indeseable como podría ser un conflicto civil. No podemos perder de vista esto. Hemos estado en el borde del precipicio. Yo he sido testigo y dejé muchas horas de mi vida para evitar que un país cayera por el precipicio de la confrontación civil. Preservar eso me parece que es fundamental y, bueno, soy optimista sobre el futuro de Venezuela. Antes de empezar, para terminar, porque no tenemos tanto tiempo, un test rápido que te quería hacer. Quiero que me digas cómo ves la paz como futuro en el tema Rusia-Occidente, Rusia-Ucrania, llámale como quiera, porque también tienes una posición muy a contracorriente de lo que se suele escuchar como run-run europeo. Hay algo que es evidente, más allá de un hecho objetivo, que es que Rusia ha invadido Ucrania y que además eso no respondió a las reglas de la legalidad internacional. Cuando hay un conflicto y un conflicto de esta envergadura, en mi opinión, lo más importante es cuántos procesos, proyectos, iniciativas hay en favor de una salida negociada, que por cierto responde al mandato de la Carta de Naciones Unidas, que insta la solución pacífica de los conflictos. Estamos en un conflicto. Por supuesto, para una parte importante de la opinión hay un culpable principal, que es Rusia, pero eso no exime de que el camino, de que el método, que la regla sea buscar una negociación cuanto antes. Y lo que me, digamos, genera ansiedad es que un año después hemos tenido muy pocas iniciativas, muy pocas iniciativas. Ahora, recientemente, pues se ha producido la del presidente Lula, de Brasil, la de China, y yo deseo que Europa pueda, que es clave, es decisiva,
Europa pueda lanzar en algún momento alguna iniciativa cuanto antes, de paz, de negociación, porque sabemos que no hay una solución militar. O sea, todos estamos escuchando, bueno, la guerra va a ser larga. ¿Qué significa que la guerra va a ser larga? Significa que vamos a tener mucho más drama, horror, y que el odio enconado va a permanecer durante más tiempo, más allá de las cuestiones de gran seguridad, ¿no? Entonces, abrir esa expectativa cuanto antes me parece fundamental, esencial. Siempre he explicado que el diálogo no es tan solo un medio para un fin. El diálogo es un fin en sí mismo. Lo he manifestado, es mi experiencia. A lo mejor he tenido unas circunstancias favorables, pero aquellas cosas que considero que he logrado en favor de principios de defensa de la paz, del entendimiento, las he logrado a través del diálogo. Y claro, el diálogo exige voluntad, una voluntad inequívoca, la paz exige una voluntad inequívoca, y casi siempre la paz va acompañada de palabras que nos cuesta decir públicamente en momentos bélicos, que es reconciliación, que es perdón. Cuando uno repasa, como ahora hemos tenido la oportunidad de ver lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, con una fantástica película que es Sin novedad en el frente, y ver que el frente occidental de aquella Primera Guerra Mundial entre Francia y Alemania estuvieron 3 años 3 años en ese frente y prácticamente no se movió el frente, pocos metros para un lado, pocos metros para otro, y murieron 3 millones de jóvenes soldados en ese frente. Es decir, son esas páginas de la historia que dices, bueno, en la disputa de unos metros, de unas hectáreas de territorio, no cabe formular alguna propuesta. Esto me ha llevado más de una ocasión a decir que no nos podemos sentir muy orgullosos de nuestra especie, que a pesar de haber superado muchas humillaciones en la historia, como la esclavitud, como la marginación de las mujeres, como la humillación de los homosexuales en muchos países, aún no hemos encontrado una respuesta civilizatoria a ese horizonte que espero que alguna generación en el futuro vea llegar, que es la abolición de la violencia. La abolición de la violencia. Esto debería de ser una aspiración de la especie humana. Ya sabemos que esto suena completamente utópico, completamente incluso angelical, pero no creo que sonara distinto a las primeras voces que en su día reivindicaron frente a la plegaria, a la magia, el valor de la ciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el horror de la esclavitud, la superación de las teorías racistas, en fin. Debemos de mantener ese alto ideal, y me preocupa que en este siglo XXI ya entrado, bastante entrado, pues reproduzcamos los hechos del siglo XX. O sea que todas las iniciativas de paz que se puedan producir me parece bien, me parecen fundamental, me parecen necesarias, y añado, sí me preocupa que en la sociedad internacional, si podemos hablar de una sociedad internacional en el mundo de Internet, de la comunicación, hay como una especie de resignación, una especie de resignación a esta guerra, que insisto, como casi todos los conflictos tiene en el origen un principal responsable. Es claro, pero que no exime ese hecho de intentar buscar una salida pacífica a ese gravísimo conflicto. Esta es mi posición. Sí, puede resultar, como en otras ocasiones ha resultado, un poco en este momento, en fin, pues minoritaria. Pero, bueno, hay una presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de este año, y a ver si el presidente del gobierno tiene condiciones objetivas en el contexto europeo, que no es fácil. No es fácil porque la Unión Europea tiene los países del este que ven a Rusia pues como muchos ciudadanos de Latinoamérica ven a Estados Unidos, que es injerencista, que ha sido un imperio, que les ha dominado. Ahí se produce una curiosa situación, ¿no? Y difícil situación de gestionar, pero promovamos iniciativas de paz. Y la iniciativa de paz siempre tiene que ir con una actitud diplomática de preservar los argumentos de todos,
y de intentar humanizar al máximo posible la dialéctica política. Y para terminar, estamos sin tiempo, pero no quiero dejar de hacerte algunas preguntas más, tipo casi con un nombre, te pido en cada una de las Ujú. de cierre, es ¿a qué líder o lideresa le prestas hoy una especial atención de América Latina? Dime un nombre. Sí, al presidente Lula. Un nombre ahora que te ilusione de la política española. De la política española, Pedro Sánchez. ¿Quién dirías que es la Porque, persona? Sí, dime. sí, no, sí, porque estamos en un tiempo con esta derechización de la derecha que quizá la mejor cualidad que un líder progresista necesita es la determinación, la fuerza. En fin, hemos tenido, lo digo así de claro, hemos tenido la fortuna, creo que en el ámbito progresista, de tener a un líder al frente de la presidencia del gobierno con una enorme determinación. ¿Quién dirías que es la persona que más daño ha hecho en América Latina en la última década? Un nombre. Pues, en mi opinión, el presidente Trump. ¿Cuál es el país de la región al que próximamente le vas a dedicar tiempo, estudio y análisis? El próximo. Eh, ¿Argentina o después de Argentina? Después de Argentina, porque en ese ya está. Sí. Pues, pues pienso en un país en el que normalmente no se piensa, o por lo menos aquí en el ámbito europeo, que es Perú, y que está atravesando una situación muy preocupante, muy grave, y creo que bueno, pues se impone con ese principio de respeto y no injerencismo que he procurado siempre mantener cuando hablo de un país latinoamericano, pues intentar ayudar a la democracia peruana. Bueno, pues hasta acá llegamos en esta travesura radial de la Bizarra, conversando como siempre con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español. Gracias, José Luis, por estar con nosotros y nosotras. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.